voy a compartir la pantalla y agradezco que me confirmen si la pueden ver. Sí, profe, sí. Muchas gracias. Voy a iniciar la parte de la grabación. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a ver algunos contenidos especiales respecto a los sistemas fotovoltaicos aislados. Esta es la penúltima clase y dentro de todo, el próximo jueves, el jueves 27, tendremos un examen corto de la unidad. El próximo martes finalizaremos la unidad. Después del jueves, en las siguientes semanas veremos algunos tópicos especiales, los cuales estaré informándoles, principalmente relacionados con temas de herramientas de simulación. Ustedes ya tienen todos los conceptos básicos hasta la fecha para poder diseñar sistemas a mano, y la idea es que puedan pues complementar esto con la parte de sistemas de simulación, algunos temas especiales de sistemas especiales fotovoltaicos o aplicaciones especiales, y también a su vez que también ustedes puedan desarrollar ciertas habilidades un poco más allá de los sistemas que ya hemos visto. Básicamente, con lo que vemos hoy y el martes estaremos finalizando la unidad de sistemas fotovoltaicos aislados y ustedes tendrán todos los componentes necesarios para la realización del proyecto corto 2, con el cual estaremos finalizando el semestre. ¿Ok? Creo que vamos bien con el cronograma, con todos los contenidos propuestos al inicio de semestre, y sobre eso pues ya estaremos haciendo ciertas evaluaciones grupales y análisis sobre los contenidos. Para el día de hoy vamos a estar hablando sobre ciertos componentes especiales. La semana anterior justamente estuvimos conversando sobre baterías y no es una sorpresa que hoy arranquemos la lección con lo que nos falta de las baterías. ¿Ok? La semana pasada vimos los diferentes tipos de almacenamiento de energía que podíamos tener y también las diferentes tecnologías que podríamos estar abasteciendo a nivel de baterías. Para eso vamos a hacer una introducción de algunos temas pendientes que los quedaron de la semana anterior. Vamos a hablar sobre la medición y el monitoreo de baterías. Creo que esta es información importante, no solamente para sistemas fotovoltaicos, sino para también cualquier tipo de baterías. Vamos a hablar específicamente sobre el regulador de carga y por último, trabajo en grupos. La lección no se va a extender por mucho tiempo, pero creo que vamos a ver contenido bastante interesante. Como siempre, siéntanse dispuestos y en cualquier momento me pueden interrumpir a nivel de preguntas. Entonces, vamos a arrancar con lo que es la parte introductoria del curso. Parte importante que habíamos comentado en la lección anterior es la diferencia que puede existir a nivel de la densidad energética y que vemos muy claramente en los diagramas de Ragon entre lo que es las baterías de ácido plomo y las baterías de litio. ¿Ok? Esto que ustedes ven acá es en el mismo cuarto eléctrico. Esto es el cuarto eléctrico. Les prometo, quiero ver la mejor forma de cómo hacer un recorrido virtual sobre nuestras instalaciones. Pero esto es el complejo solar del TEC. ¿Ok? Nosotros tenemos sistemas conectados a la red donde tenemos aproximadamente 380 kilovatios picos instalados. ¿Ok? Vamos a hacer un recorrido completo sobre la planta y sobre esta situación vamos a tener también que todo lo que es la matriz central de operación del sistema conectado a red va a estar, más bien, todo el sistema de alimentación eléctrica del edificio que administra la conexión a red está alimentado con un sistema fotovoltaico aislado donde tenemos diferentes tecnologías. ¿Ok? En la izquierda de su pantalla ustedes pueden observar lo que es la tecnología de baterías por ácido plomo, ¿ok? Y aunque parezca un poco trivial, este almacenamiento de este ácido plomo que tenemos por acá es básicamente equivalente a la batería de ion litio que tenemos en esta sección. Esta batería de ion litio se encuentra al lado trasero del mueble, de las energías, de los sistemas solares aplicados que tenemos de las baterías de ácido plomo.
y pues los componentes son exactamente iguales. De esta batería de litio, LG, las habíamos presentado en la clase anterior, y pues estas son las baterías de ácido plomo selladas que también discutimos la semana o la clase anterior respecto a las diferentes tecnologías. Vean las diferencias de dimensiones, de cantidades, incluso de pesos. Vean que mientras, por ejemplo, la batería de litio, yo simplemente la tengo anclada a mi pared, lo que es el sistema aislado de la planta fotovoltaica, necesito generar una estructura bastante robusta. Vean lo que es las dimensiones aquí metálicas. Esto es un metal, es acero, para poder soportar el peso. Casi que lo que pesa dos de estas baterías es el peso completo de este sistema fotovoltaico y presenta la misma densidad energética. ¿Ok? Entonces, este sistema fotovoltaico LG es de iones de litio y este que tenemos por acá es de ácido plomo. ¿Ok? Bajo esa perspectiva, es una ejemplificación y definitivamente haremos un recorrido un poco más amplio sobre lo que ya tenemos para que puedan conocer las instalaciones que tenemos acá en el tecnológico. ¿Ok? Desde luego, este es el diagrama general de un sistema aislado de red y nuestro principal factor, y no es sorpresa que el día de hoy arranquemos con ello, es respecto a la batería. ¿Ok? Vamos a hablar de algunas configuraciones que no hemos conversado, pero es importante que las cubra después que no digan que no se las dije, que es cómo yo arreglo las baterías y las diferentes configuraciones que yo puedo tener en las baterías. Lo primero es qué pasa si yo tengo baterías en serie, al igual que cualquier dispositivo electrotécnico, ¿ok? Cuando yo tengo componentes en serie, la corriente se mantiene y el voltaje se suma, ¿ok? Entonces no es un secreto que si yo tengo 4 baterías de 3.6 voltios a 3.400 miliamperios hora, los conecto en serie, ¿ok? Vean qué sucede. Mantengo la corriente, mantengo la capacidad de la batería y aumento la parte del voltaje, ¿ok? Entonces tengo básicamente 3.6, si le coloco otra tengo 7.2, si le coloco otra tengo 10.8 y si le coloco otra tengo 14.4. Nótese que la capacidad de la batería o el amperaje de la batería, no es corriente, es amperaje, se mantiene constante, porque al final de cuentas la energía que yo suministro es exactamente la misma. ¿Ok? Ahora, hay un problema importante cuando yo coloco baterías de diferente voltaje en serie. ¿Y qué es lo que sucede? Vean acá en este ejemplo. Yo tengo 4 baterías, 3 de ellas a 3.6 voltios, todas a 3.400 miliamperios hora, y yo tengo que la suma del voltaje va a ser en serie, se va a mantener, la calidad de las fuentes es relativamente similar, entonces no deberían haber pérdidas de potencia mayores. Esto es una idealización y por ello yo empiezo 3.7, 7.2 con 2 baterías correctas, la tercera batería, que es la que no está correcta, de 10 voltios y la siguiente de 13.6. ¿Ok? Bajo esta perspectiva, se tiene que el voltaje o el voltaje completo no se tiene. Nótese que la capacidad no se mantiene. Más adelante vamos a conversar qué pasa si yo tengo desacoples a nivel de capacidad. Estas referencias se vienen de este portal web, el cual también se los dejé en Teams. Es bastante robusto y creo que viene bastante sintetizado de todo lo que es realmente la parte de baterías a nivel general. Entonces, pues bastante recomendado si quieren profundizar en los temas que hemos discutido y que vamos a discutir y muchas otras cosas más, incluso para otras aplicaciones. Recuerden que los que yo les presento acá son la aplicación de baterías para sistemas fotovoltaicos. Entonces, cuando tenemos baterías en paralelo, es el mismo principio de cualquier dispositivo electrotécnico. Yo tengo pues 4 baterías en paralelo, voy a mantener el voltaje de operación y la capacidad del sistema es la que va a aumentar. Tengo 3.400 miliamperios hora por batería. Esas se van a sumar en cada una de ellas. ¿Ok? Entonces voy a tener en la primera batería 3.400, en este segundo nodo 6.800 miliamperios hora, en este tercer nodo
10.200 miliamperios hora, en este cuarto nodo 13.600 miliamperios hora, y el voltaje se suma, ¿ok? Esto es exactamente igual, con la misma lógica con la que ya hemos hecho arreglos de paneles solares fotovoltaicos. Ahora, el siguiente tema es qué pasa si la capacidad de la batería no es estrictamente buena. En este caso, yo lo que voy a tener es que la capacidad de la batería se va a ir disminuyendo, siempre y cuando tenga el mismo voltaje, ¿ok? Algo importante, en el caso de las baterías en paralelo, si yo no poseo el mismo voltaje en todas las baterías, va a resultar que el voltaje del sistema va a estar determinado, como con los paneles solares fotovoltaicos, al menor voltaje del arreglo de baterías que pueda tener, ¿ok? De igual forma, la capacidad, lo único que va a suceder es que yo voy a sumar la capacidad que no se tiene. Entonces, desde el punto de vista del electrotécnico, yo tengo ciertos aspectos importantes a la hora de hacer esta sumatoria de las baterías. Vamos a analizar lo que es una hoja de datos de una batería real para ver los diferentes componentes que podemos tener. Esto es una batería de iones de litio. Este es el modelo HLX 1200. Básicamente es parte de las características. En las características y las especificaciones eléctricas, pues tenemos la capacidad del sistema. Esto es en vatios hora. Vamos a tener el voltaje de la batería. Es un compuesto de baterías englobadas, o sea, son diferentes celdas fotovoltaicas, de baterías conectadas a los diferentes módulos para alcanzar ese voltaje. Es el voltaje que tenemos de operación. Luego tenemos el voltaje, o más bien el amperaje nominal o la capacidad nominal, cuántos amperios hora los puedo dar. En este caso no los indica completamente, por lo que yo debería asumir que este amperaje está en primera entrada en un C20, ¿ok? A 20 horas de descarga. Vamos a ver qué dice la hoja de datos más adelante. Se dice que, bueno, si la batería está cargada completamente va a estar en 14.6 voltios y que si la batería se puede descargar en 100 amperios. Eso quiere decir que la batería más bien va a estar, te puede descargar o tiene la capacidad de descargarse de forma completa en una hora por las capacidades completas que tiene la batería. ¿Ok? Vean que a diferencia de la batería que habíamos analizado en la clase anterior, no está tasada a una descarga de 20 horas, sino que se podría descargar en una hora. Me puede entregar esos 100 amperios en una hora. Aquí se ve la máxima descarga de corriente que puede tener. Y aquí tiene el pico de descarga en 3 segundos. Obviamente la batería no es capaz de descargarla, pero sí puede entregarme en esos primeros 3 segundos esa potencia, aunque no entregue completamente la corriente, pero sí la potencia equivalente en máxima descarga que pueda tener. Luego se mantiene lo que es la carga estándar o la corriente de carga estándar, así como la máxima corriente del sistema. También tenemos en qué momento de la descarga, y eso es algo que vamos a analizar más adelante, cómo se determina el estado de carga de las baterías, en qué momento ya la batería pues se descarga. ¿Alguna pregunta relacionada con esta primera parte de las hojas de datos de una batería de iones de litio? Profe, buenas. Hola Sebastián, ¿qué tal? Todo bien, profe. Profe, yo tengo una preguntilla con este caso con la HLX 3600. Más o menos, digamos, por ejemplo, que ve que la HLX 1800 y la 3600 tienen el mismo, la corriente de descarga, pero una tiene 300 amperios horas. En ese caso, variaría ¿cómo se llama? O sea, siento que por supuesto variaría la capacidad de mantener la carga, ¿no? Sí, aquí hay dos cosas importantes. En este caso, la de 3600, lo que va a significar es que por límites físicos, recordemos la parte de conductores que habíamos conversado la vez pasada, no es posible generar una descarga completa del sistema en una hora. Entonces, en este caso, la descarga a la que va a estar realizando
es en 2 horas aproximadamente en una descarga convencional. Entonces, aquí estamos no en un C1, sino en un C2. Esto es bastante común cuando la batería aumenta en capacidad, dado que ya se nos vuelve muy complicado desde el punto de vista físico de disipación de sistemas energéticos que podemos tener, entregar toda esa corriente en un momento dado. ¿Ok? Básicamente estamos hablando de que estaríamos entregando 1 amperio por segundo sostenido. Es bastante alto para todo lo que son los componentes eléctricos y el calentamiento. De hecho, que es relativamente muy complejo realizarlo de esta manera que en este caso en específico nosotros tenemos que la batería tiene la capacidad de descargarse, no de entregarme toda la potencia, sino de ser más estacionaria. Este es un comportamiento típico de baterías estacionarias. ¿Okay? Yo no puedo descargar toda la potencia en el menor tiempo posible, sino más bien es irlas almacenando a nivel general. Esta parte de que sean 200 amperios hora por 30 minutos es algo que vamos a discutir más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Ok, veamos algunos de los otros componentes que tenemos. Tenemos lo que es el rango de temperaturas del sistema. Tenemos de 0 a 45 grados centígrados, lo que es la temperatura ambiente en periodo de carga. De hecho que eso es algo bastante crítico para sitios donde tenemos una buena presencia de invierno, justamente porque a ese tipo de niveles, mucha de la parte de disipación en los reguladores de carga al inicio serían como para calentar la batería. De hecho, hay que tener consideraciones especiales cuando uno hace diseños de este tipo, por ejemplo, para la Antártida, para Europa, en temas de invierno, para países como Canadá o Estados Unidos. El rango óptimo de temperatura, vean que es de entre 15 y 35. Ya lo hemos hablado de que las baterías de iones de litio no les da muy bien cuando estamos conversando temas de frío, ¿ok? También vemos que el rango de la autodescarga por mes es de un 2%, menor a un 2%. Esto significa, y esto es importante, nosotros tenemos un costo energético por batería, ¿ok? En el momento, y ustedes tal vez lo han experimentado, una batería que se mantenga sin utilizar va a tener un coeficiente de autodescarga completo, ¿ok? Es un costo energético por no mantener los electrolitos en movimiento. Entonces, siempre se van a descargar, independientemente de que la esté utilizando o no. Esto para cualquier tipo de batería y ustedes lo pueden observar sin ningún problema. Entonces, en este caso, un parámetro importante es ver la autodescarga que puede tener la batería. Esta autodescarga lo que hace referencia es, si yo no utilizo la batería, no la cargo y la descargo, a final de mes, si la batería no está en utilización, debería tener un 2% de dicha batería descargada. ¿Okay? Entonces, el estado de carga de la batería es de un 98% a final de mes si no la utilizo. No puedo esperar que la batería, por temas de conservación de la energía o principios de la conservación de la energía, no puedo esperar que la batería esté completamente cargada a final de mes. ¿Ok? Obviamente, el siguiente tema es los ciclos de carga que presenta la batería, 2000 ciclos, 5000 ciclos. Luego, las configuraciones de voltaje. No todas las baterías tienen la capacidad de soportar cualquier configuración de voltaje, es decir, conectarlas en serie, y eso hay que tenerlo pues un poco presente. Entonces, estos sistemas pueden soportar 12, 24, 36 o 48 voltios. Un parámetro importante que ustedes deben mantener en las hojas de datos y que ustedes tienen que demostrar para fines prácticos del proyecto. Cuando ustedes seleccionen la batería, que me estoy adelantando el trabajo en grupos del día de hoy, ustedes deben garantizar cuál es el uso que ustedes le están dando. Luego, la máxima configuración del sistema. Esto es principalmente por temas de corriente, entonces solamente pueden utilizar 4
4 cadenas en paralelo de 4 baterías que son 48 voltios. Esos son los máximos arreglos que pueden utilizar. Luego viene lo que es el Battery Management System o BMS, que básicamente es qué tipo de sistema, que lo vamos a analizar más adelante, o qué tipo de regulador de carga puede utilizar. El tiempo máximo garantizado para hacer un mantenimiento de carga es cada 6 meses. Si yo no utilizo la batería, yo debería estarla cargando cada 6 meses. Esto solamente aplica. Temas de garantía, 7.7 años, más o menos es el margen de garantías que ustedes pueden obtener de parte del fabricante, de 5 a 10 años a nivel general. Y bueno, estos sistemas vienen un poco más integrados, no son smart batteries, que lo vamos a ver más adelante en el curso, pero sí entran como en una pre-smart battery, ¿ok? Básicamente es una batería pues relativamente inteligente que tiene la parte de gestión. ¿Alguna pregunta con esta segunda parte de las especificaciones? Profe. Digamos, la garantía de la batería, ¿para qué aplica? O sea, ¿en qué caso yo puedo reclamar algo de garantía en una batería? La garantía de la batería únicamente, bueno, es parte, y me adelanto, parte como al diagnóstico y monitoreo de las baterías. Está dado esta es la primera parte general de la hoja de datos. Luego, dependiendo de la batería, puedo encontrar ciertas curvas. Y esta parte de la garantía es en función de la degradación del sistema que yo puedo hacer el reclamo, al igual que los paneles fotovoltaicos. Es decir, esta garantía va a estar ligada con una cierta pérdida del sistema. En baterías de iones de litio va a ser a un 60% del estado de carga. Es decir, en 10 años yo esperaría que ya mi batería no tenga una capacidad de un 100%, sino que tenga una capacidad de un 60%. ¿Ok? Entonces, a esto es lo que se refiere. Esta garantía, como la mayoría de garantías de productos, es si se opera bajo condiciones normales. Desde luego, hay varias técnicas para determinar si las condiciones fueron normales o no. ¿Ok? Entonces, es en base a la degradación, andan como en un 60%, 50%. Nótese que no son inutilizables, sino que pierden la capacidad. No sé qué tanto, porque es bastante común no almacenar teléfonos bastante viejos. Yo mi teléfono celular tiene como 4 años casi. De hecho que ya yo me sorprendo, por ejemplo, con otros teléfonos celulares, dado que el mío es un poco viejo. Pero uno ya nota, que es como el mejor ejemplo, cómo los tiempos de carga de la batería no son los mismos. Es decir, mientras al inicio mi teléfono duraba 2 días sin cargar, ahora voy a tener que cargarlo prácticamente todos los días. Aunque el monitor de batería dice que está a un 100%, no está claro o no es obvio de que mi sistema está a un 100% porque tiene menor capacidad de uso, ¿ok? Y yo que tengo relativamente usos pues regulares. Entonces, esa es parte de la degradación que yo presento en las baterías. En el caso de ion litio, andan un 60-50% para el periodo de garantía establecido por los fabricantes. Entonces, eso quiere decir que en 7 años, mi batería, si en mi aplicación tenía 2 días de autonomía, pues en 7 años va a tener solamente un día de autonomía. Y ahí es cuando se tiene que generar lo que se llama un repowering system, que básicamente, o un repowering engineering, que básicamente es no es una recarga, sino es volver a cambiar los sistemas energéticos. Estoy pensando en el término, pero es que no conozco el término. El repowering sería como volver a cambiar la capacidad de las baterías, que es algo bastante común en sistemas aislados. Eso se le llama repowering. O incluso en sistemas fotovoltaicos. Como tienen degradación, uno después de cierto tiempo puede cambiar todos esos paneles para volver la capacidad nominal de diseño. ¿Alguna otra consulta? Ok, vamos a conversar sobre lo que es la medición y el monitoreo de baterías. Esto, en términos generales, aunque va a variar por tecnología, de nuevo, y se lo dije en la lección anterior, esto es un tema completo. Toda la parte de electroquímica es un tema completo a nivel del sistema. Yo voy a tener
una guía general. Y lo primero que tenemos que saber es que independientemente del tipo de batería, no existe un método ni práctico ni estándar para poder medir y diagnosticar todos los tipos de batería. Esto porque cada familia de baterías de las que vimos la semana anterior o la clase anterior presentan ciertas particularidades que ustedes pueden ver. Sin embargo, hay ciertos estándares de aceptación común en el mundo profesional de las baterías que pueden servir. Dentro de ello, lo que se intenta diagnosticar es lo que se conoce como el estado de salud o state of health, que es básicamente cómo se encuentra mi batería. ¿Puede soportar esos 7.5 años de garantía? Sin embargo, el state of health o el estado de salud de la batería no puede ser medida per se, bajo condiciones diferentes. Solamente puede ser estimada con cierto grado de precisión, con un 95% de precisión, con un 90% de precisión. Es sumamente importante entender los cuidados de la batería para garantizar su vida útil, así como la integridad de la vida útil de los usuarios. De nuevo, y esto es algo que vamos a analizar con detalle en la parte de operación y mantenimiento, no es solamente diseñarlo a nivel de los planos eléctricos que yo puedo tener, sino también poder generalizar de forma adecuada o garantizar de forma adecuada la protección de los usuarios del sistema. Y eso es una regla básica de los sistemas fotovoltaicos y de la mayoría de sistemas de ingenierías. Nosotros diseñamos sistemas para personas que no entienden de ese sistema y no tienen por qué entenderlo. Son usuarios finales. De ahí que hay que garantizar las buenas prácticas a nivel de la batería, y hay 3 indicadores importantes dentro del diagnóstico y el monitoreo. ¿Ok? Lo que queremos garantizar es que una batería, no llegue a estos estados. Véanlo por acá. Es una batería pues completamente sulfatada. La sulfatación es un problema de oxidación dentro de la parte de baterías, es bastante común. Aquellos que estén familiarizados con un vehículo, ya sea porque lo tengan en la familia o algún conocido, pues son características importantes de la batería que se pueden diagnosticar. Y esto que tenemos acá no es solamente una batería, sino que es un banco de baterías. Esto que ven acá son simplemente los conectores que conectan en serie y en paralelo, y esto puede ocasionar pues diferentes problemas a nivel general de la batería, que pueden ocasionar varias cosas: que el sistema no funcione de forma óptima, que es el primer problema, y el segundo está en que pueda poner en riesgo la vida de las personas, ¿ok? O la integridad física de las personas. Dentro de ello, uno de los problemas principales puede ser conatos de incendio, ¿ok? Donde eso ya pues presenta características un poco mayores. Y vean que no es algo tan común, porque no es algo tan fuera de lo común, porque un conato de incendio se genera con una instalación eléctrica normal, mal hecha, ¿ok? De ahí la importancia pues de mantener las garantías. ¿Cuáles son esos 3 indicadores? Lo primero es la capacidad, que podemos monitorear. Si hay pérdidas de capacidad en la batería, deberíamos prestarle ojo. Lo segundo es la resistencia interna de la batería. Como cualquier dispositivo electrotécnico que tenga la capacidad de tener un voltaje y una corriente, pues por la ley de Ohm, que fue la primera ley que ustedes aprendieron en la universidad, en esta carrera, van a tener una resistencia asociada, y esa resistencia pues debería ser constante. Y también lo que es la autodescarga. Si la autodescarga, hay variaciones en la autodescarga, quiere implicar que hay problemas en la batería, ¿ok? Esto simplemente es para mostrar de forma ilustrativa lo que es la pérdida de capacidad en la batería, ¿ok? La batería, y en el caso específico de las baterías de ácido plomo con electrolito líquido, que básicamente es un líquido, tienen uno de los problemas principales iniciales, que es la sedimentación, ¿ok? Dado las impurezas, dado la cantidad de polvo y las partículas muy pequeñas que pueden ingresar al compartimiento de las baterías, se pueden generar sedimentos, y estos sedimentos se traducen en pérdidas de capacidades. A su vez, estos sedimentos se pueden correlacionar directamente con temas de sulfatación,
de oxidación y de cortocircuitos. Entonces hay que prestarles un poco de atención. Algunos temas de capacidad de las baterías para irles entendiendo. Una batería de ácido plomo, cuando yo la utilizo por primera vez, tiene un 85% de la capacidad que me dice el fabricante, va a ir hasta el 100% con el uso, se activa el electrolito, por llamarlo de alguna forma, y luego comienza la degradación. En el caso de una batería de ion litio, va a iniciar con toda la carga. Si el fabricante me dice que tengo 3.600 kilovatios hora, arranco con mis 3.600 kilovatios hora, pero la batería de ion litio comienza la degradación desde el momento 1 en el que yo utilizo mi sistema. Ahí comienzo a degradar la batería en una tasa muy pequeña y comienza automáticamente. Y en la parte de las baterías de níquel, va a ser de acuerdo a la composición y se pueden degradar fácilmente. Por eso uno de los problemas del níquel cadmio o de la mayoría de baterías que pueden encontrar ustedes en las tiendas comerciales que no son recargables, pues tienen una parte adecuada de degradación. Algunos comentarios importantes. El diagnóstico de baterías es complejo. Hay personas completamente, yo no lo soy, pero hay personas completamente especializadas en baterías completamente, donde ellos pueden pues no solamente diseñarlas, sino también garantizarlas. No existe o no hay un solo dispositivo mágico hasta la fecha, aunque hay muchos intentos, y toda la tendencia del Smart Battery lo puede generar, que permita garantizar el estado de salud de una batería, y tampoco los hay que los realicen de una forma eficiente. Es muy fácil perder la composición o determinar la composición de las baterías. Es fácil determinar si una batería está dañada completamente, pero es muy complejo determinar si la batería se encuentra entre el 80% y 100% del rendimiento. Yo puedo diagnosticar la muerte de una batería, eso es relativamente fácil. Ustedes también lo pueden dar. Obviamente la batería ya no entrega energía, pero lo que es muy complicado de medir es, por ejemplo, determinar si la batería se encuentra entre un 100, un 80% o un 70% de la energía. Eso es algo interesante. Y algunos conceptos novedosos e interesantes sobre el diagnóstico de baterías se dan con todo el boom de los vehículos eléctricos, ¿ok? De ahí la importancia, pues, de poder garantizar algunos de los métodos que tenemos a nivel general. Primero de los métodos es la resistencia interna de las baterías, ¿ok? Hay diferentes formas de medirlo. Como ustedes pueden ver, y esto es para una batería de ácido plomo, hay cierta relación entre la resistencia interna de la batería y la capacidad del sistema. Sin embargo, debo mencionar que no es una relación proporcional o inversamente proporcional, de ahí que uno puede cometer muchos errores a la hora general. La resistencia de la batería da información valiosa sobre acerca del final de la vida útil de la batería. Fabricantes especializados de batería le indican a uno cuánto es el valor de la resistencia de la batería que se puede tener a la hora de un estado final, ¿ok? En baterías de ácido plomo, la resistencia comúnmente va a aumentar entre un 5 y 10% cuando se cumple la vida útil del sistema. Y esto, pues, es importante tenerlo presente. Es decir, si tengo un rendimiento de 100 ohmios como mi resistencia interna a la batería, quiere decir que cuando yo llegue a 105 ohmios, voy a básicamente llegar a una muerte de la batería en la cual no funciona más. Lo segundo que tienen que ver acá es que con estos métodos es bastante complejo determinar si mi capacidad está a un 20, a un 30, o a un 50 o 60%. Eso es bastante complicado de ver. Eso nos lleva al hecho de que hay un mito completo, dependiendo a quién le pregunten ustedes, principalmente a personas técnicas que le dicen, o cuando ustedes llegan a un taller de revisión de baterías que le dicen, la batería todavía la aguanta, unos 5 años. Es muy complicado poderlo garantizar, principalmente con los métodos de resistencia, y es algo completamente falso, ¿ok? No hay una ciencia exacta que lo dice, y el problema que se enfrenta esta medición de la resistencia interna es que los avances en los electrolitos generan diferentes reacciones químicas. No hay un estándar. A diferencia de los paneles fotovoltaicos, donde la degradación del silicio es bien estudiada desde los años
50, cuando en los laboratorios Bell se hizo la primera celda solar, las baterías van cambiando constantemente. Entonces, esto no permite recopilar información válida para poder decir, ok, con esta resistencia o con este declive de resistencia implica que estamos en la mitad de la vida útil de la batería. ¿Ok? También la utilización de electrolitos tiene una desventaja que tiene una capacidad de corrosión alta en cualquier tipo de batería. Y este tipo de corrosión, si las condiciones no son adecuadas, uno de los ejemplos de las condiciones que no son adecuadas es la humedad, en el caso de Costa Rica, pues presenta problemas específicos en los cuales ya yo no puedo utilizar la batería porque la oxidación es bastante alta. ¿Ok? Métodos de medición de la resistencia interna. Tenemos un método de carga en DC, de acuerdo, y es el más utilizado, donde tenemos la IEC 61951. ¿Ok? Básicamente es un método donde nosotros conectamos una fuente de voltaje, medimos la corriente y determinamos la resistencia. ¿Ok? Esta determinación de resistencia va a estar directamente relacionada con esta resistencia que podemos determinar acá, que de acuerdo al fabricante podemos sacar conclusiones interesantes. El segundo de los métodos es el método de la conductancia en corriente alterna. Básicamente se hace vibrar lo que es los componentes de impedancia y conductancia de la batería, y existen dos frecuencias estándar, a 90 Hz y a 1000 Hz, ¿ok? Para poderlo determinar. Este método es un poco más preciso que el método de carga en corriente directa, y lo que luego utilizamos, que eso es lo que utilizan los fabricantes de batería en su especialidad, es el método de espectroscopía de impedancia electroquímica. Básicamente, lo que se hace es ver el sistema de forma general a nivel de una microscopía electrónica o un barrido electrónico de microscopía para poder entender el estándar. Definitivamente, este es el método más preciso. Sin embargo, no todos tenemos un equipo de espectroscopía donde implica incluso tubos al vacío para poder hacer espectroscopía en nuestras casas como para poder determinarlo. De ahí la importancia que podamos tener a nivel de sistema. Tenemos todo lo que es la parte, otro método que es analizar la corriente de arranque en frío de las baterías. El principal componente o analista de baterías en el sistema es la Sociedad Americana de Vehículos Automotrices, que es el principal desarrollo de baterías que tenemos, que es el SAE, que en la norma J537 lo que determina es un método para poder analizar ese arranque en frío. En ese arranque en frío, lo que nosotros hacemos es enfriar la batería a menos 18 grados Celsius durante 24 horas, meterlas en un refrigerador, y cuando esta temperatura se mantiene inferior, la sacamos y se aplica una corriente de descarga igual a la corriente de arranque en frío especificada. Los fabricantes la van a dar posiblemente. Esta corriente de descarga la vimos en la hoja de datos, se aplica a ese nivel de descarga, y la tensión debe estar por encima de 1.2 voltios por célula. Omitir esta parte de los 7.2 porque pueden ser baterías más grandes, durante 30 segundos. ¿Ok? Luego existe una prueba de la Organización Internacional de Electrotecnia, la IEC, donde básicamente se hace lo mismo, pero la tensión para una batería de 12 voltios debe permanecer en 8.4 voltios durante 60 segundos. Es un poco más estricta. Y luego tenemos la prueba DIN, que la DIN es de Deutsche Institut of Normative, que es el Centro Internacional de Normativas alemán, donde tenemos básicamente la misma prueba, la SAE J35, a nivel del enfriamiento, pero se debe permanecer por encima de los 9 voltios durante 30 segundos y luego 6 voltios durante 150 segundos. El DIN tiene la característica siempre que presenta las pruebas de rigurosidad un poco más elevadas a nivel de pruebas de estándar. Esto es otra de las formas de analizarlo y ya les voy a explicar por qué. Veámoslo con un gráfico. Después de hacer un análisis de la corriente de carga que podemos tener, tenemos 3 baterías, podemos ver que en función de la corriente de carga de la corriente de arranque en frío
o lo que se conoce como el clamp current call. Ajá. Básicamente lo que yo tengo acá es que en función de esta degradación se generan pequeñas curvas como exponenciales hasta cierto punto. A menor corriente de arranque en frío, quiere decir que el estado de carga de la batería, por ende, el estado de salud de la batería va a ser menor. Sin embargo, un aspecto importante después de esta medición es el hecho de que no todas las baterías son exactamente iguales, ¿ok? Así que presenta muchas irregularidades y uno de los problemas de este método de diagnóstico es que es dependiente de la temperatura. No es lo mismo que yo enfríe a menos 18 y la saque a hacer esta prueba en Costa Rica que lo haga en Toronto en invierno, donde más bien voy a tener temperaturas de menos 20 grados centígrados. Entonces, es bastante variable y es poco eficiente. Vamos a hablar del estado de carga de las baterías. El estado de carga es uno de los métodos más sencillos que se pueden tener. Es lo que se utilizan en sus teléfonos celulares, por ejemplo, para determinarles el valor de la batería o de sus computadoras. Es simple, pero también presenta muchas irregularidades producto de la temperatura y de la oxidación del sistema. Puede generar errores significativos, de hecho que posiblemente ustedes han experimentado algunas veces como una muerte súbita de sus dispositivos electrónicos. Funciona igual para cualquier tipo de batería, simplemente había un 20% de la capacidad de la batería y se descargó por completo. Y eso es por errores significativos que ustedes pueden experimentar donde los métodos no son tan eficientes. También se pueden obtener resultados certeros, pero es necesario dejar la batería en descanso de al menos 24 horas, lo cual se vuelve bastante impráctico. ¿Okay? Yo no creo que ustedes puedan estar dispuestos hoy en plena era digital para evaluar si su batería de su teléfono está correcta, dejarlo de utilizar por 24 horas para que descanse el estrés de la batería. Y eso es como de los métodos estándar. Lo otro es que cada tecnología de baterías presenta un perfil de estado de carga único. Y no solamente por tecnología, sino que recordemos que hay muchas variaciones dentro de las tecnologías para los electrolitos, para el cátodo y para los ánodos. Y en función de eso se va a realizar cargas diferentes. El ejemplo de ello son las baterías de ion litio, pero vean que los iones de litio vienen con diferentes compuestos y por cada uno de esos compuestos que podamos tener, pues se presenta una curva completamente diferente de voltaje y batería. En este caso del estado de carga de batería, es simplemente el método simple donde yo mido el voltaje de los terminales en la batería y determino cuánto es la capacidad que me queda en el sistema. ¿Ok? Entonces es el método por excelencia, es el método que utiliza la mayoría de electrónica para determinar o mostrar el estado de carga de la batería, pero puede ser muy variable. ¿Ok? Este es el caso para el ácido plomo. En el caso del ácido plomo, vean que es todo un margen estadístico, ni siquiera es una regresión lineal, es todo un margen en el cual el voltaje de la batería va a estar relacionado con el estado de carga. La norma general va a ser que el voltaje de la batería va a estar por encima del valor nominal. Básicamente, en baterías de 12 voltios va a rondar 1 a 2 voltios para todas las tecnologías con diferentes curvas de rendimiento. Solo la batería de ácido plomo tiene un rendimiento lineal, más o menos por así decirlo, donde si la batería de ácido plomo está cargada en su máximo tiene 13 voltios y si la batería está descargada va a andar por 11.5. De hecho, que una batería de ácido plomo por debajo de 11 voltios no va a conducir, no tiene carga del todo. De ahí la importancia pues de hacer mediciones de voltaje, es una de las capacidades que se tiene. Como ya dijimos, pues presentan diferentes errores. Hay muchos errores significativos. Se deben dejar 24 horas a nivel de esta parte de la batería. Entonces, lo más práctico que ustedes tienen para evaluar baterías, por lo menos el estado de carga, que eso es importante para entender, que es la segunda parte de la clase, si el regulador funciona, es midiendo si la batería está completamente cargada o no. ¿Ok? En este caso es porque se tienen los bornes negativos, aunque no sé por qué, porque supuestamente la batería, si detallamos en la imagen, este es el positivo y este es el negativo, debe haber algún error.
Y aquí la batería pues, de ácido plomo se encuentra respectivamente cargada, no al máximo, ¿ok? Porque puede andar por los 3.5, pero está bastante bien cargada, ¿ok? Y ese es el problema. El problema es que no podemos determinar qué tan cargada está, ¿ok? Y ahí es donde tenemos pues ciertos factores de rango o a veces esos saltos que podemos notar a nivel del sistema. Los métodos de descarga es básicamente generar temas de autodescarga de la batería, hacerla descargar rápidamente en el tema de minutos que podemos tener. Y lo que se hace, el estándar de la Asociación Americana Automotriz, en su estándar J537, que es muy importante, lo van a escuchar mucho y se meten con vehículos eléctricos aún más, pero básicamente lo que hacen este test es analizar las desviaciones. Primero se hace un método de autodescarga completa, se descarga la batería a cero, se le entrega todo ese voltaje, toda esa capacidad a una carga lo más pronto posible, se vuelve a cargar e inmediatamente se descarga. Nótese que la descarga está directamente relacionada con la dispersión. Es un método relativamente indirecto, pero lo que indica es que a mayor dispersión en la segunda descarga de forma automática, mayor problemas en el estado de la batería podemos tener. Esto nos da una idea, pero igual no tenemos una capacidad todavía, y hay un buenos nichos de mercado, de negocio, que ustedes pueden trabajar a nivel de cosas que se pueden realizar. Es decir, si ustedes pueden realmente decirme y garantizar que el estado de la batería es 60% y que esa batería en 5 años no va a darme más potencia, pues sería un avance tecnológico importante. Hay algunos métodos indirectos con equipos muy especializados, posiblemente son equipos que ustedes hayan visto, se han llevado a cambiar una batería de un automóvil, son equipos caros, son equipos costosos, y al final del día garantizamos todas las variables, mide resistencia, mide voltaje, descarga la batería y hace una extrapolación de componentes a nivel de lo que se puede generar a nivel de la batería, a nivel total. Ok, toda esta introducción respecto a los diagnósticos y medición de la batería está justamente relacionado con el siguiente tema, que son los reguladores de carga. Ok, el segundo componente que tenemos a nivel de un sistema fotovoltaico es un regulador de carga. Antes de ello, no sé si tienen alguna pregunta respecto a la medición y diagnóstico de baterías. Si no es el caso, comenzamos a hablar sobre los reguladores de carga y en este caso el problema que presentan los reguladores de carga es que las baterías no tienen una forma lineal de cargarse. ¿Ok? Tenemos un periodo de descarga donde la batería está completamente descargada, hay que estabilizarla para que el electrolito se vuelva a cargar y una vez que el electrolito se vuelve a cargar, nosotros lo que hacemos es empezar a hacer el arranque de la carga principal a nivel del sistema. Esta carga principal a nivel del sistema es en la primera parte, que es la batería descargada, lo que se hace es activar el electrolito. Acá se carga el electrolito, se hace una carga de absorción, donde esta carga de absorción, recordemos el proceso electroquímico de la batería, el cátodo se acumula electrones, entonces lo que hace el proceso inverso de la carga de absorción es arrancar esos electrones, devolvérselos al cátodo, y luego tenemos diferentes cargas conocidas como la carga de ecualización o la carga de flotación del sistema y luego pues una etapa de descarga una vez cargada. Esa etapa de carga de ecualización o carga de flotación es para intentar no dañar la batería llevándola a un límite de fatiga eléctrica a nivel general. Tenemos lo que es la carga principal, donde la corriente y el voltaje aumentan progresivamente. Tenemos una carga de absorción, básicamente esto se da cuando el estado de carga de la batería llega a un 80%, principalmente midiendo lo que es el voltaje de la batería, y esto se hace a través de pulsos de corriente, con el amigo de todos en la electrónica, a nivel de control, con lo que es el PWM, o el Pulse Width Modulation, que permite una carga completa.
Luego tenemos toda una carga de flotación, donde es cuando la batería se carga y se mantiene una corriente pequeña para mantenerla y no dañar la batería. Y una carga de ecualización, donde esta carga de ecualización es básicamente baterías de plomo, que es cuando cambia. Y en este caso de la batería de plomo es para intentar mantener una gasificación periódica del electrolito. En las baterías de plomo, principalmente en las baterías con electrolito líquido, es necesario generar una gasificación periódica, que ese líquido vaya gasificando o vaya generando burbujas para poder mantener la generación. Hay pérdidas, por eso es que las baterías hay que estarlas cargando y implican un mayor mantenimiento. Ahora, con esto que estoy diciendo, ustedes ya pueden intuir que los reguladores de carga, yo no puedo tener un regulador de carga por batería, para todas las baterías más bien. Cada tipo de batería necesita un cargador específico que cumpla las necesidades de los sistemas, ¿ok? Pues el regulador de carga es un dispositivo electrónico que se utiliza para conseguir procesos de carga y descarga de las baterías adecuados, principalmente una protección a la sobredescarga de la batería. Cuando el estado de carga de la batería es de un 100%, va a descargar completamente la generación, la corta, esto a nivel de los sistemas fotovoltaicos, para que no se empiece a gasificar los electrolitos, si son baterías de ácido plomo, o bien hasta la descarga completa de la batería. Básicamente, ellos también desconectan el consumo de forma inteligente para evitar una parte donde la batería pueda irse a un régimen de descarga no deseada. ¿Alguna pregunta con esta par de protecciones que presentan los controladores de carga? Vamos a hablar un poco de controladores de carga y mostrárselos, pero es importante porque los controladores de carga no solamente se refieren a las cargas de la batería, sino también que se refieren a la carga eléctrica que puede existir en el sistema. Ok, así como lo hicimos con las baterías, creo que es justo analizar la hoja de datos de un regulador de carga, entender cuáles son sus principales componentes y vamos, pues esta hoja un poco densa, permítanme hacer un zoom, donde tenemos diferentes componentes. Vean que lo primero que ustedes tienen que fijarse en un regulador de carga es que funciona para el tipo de voltaje que ustedes tienen. Este es un superregulador, es un FlexMax, este es un de la marca Oldbach, que es bastante reconocida a nivel de controladores de carga. Esta sí permite cargar a diferentes voltajes. Hay reguladores de carga, principalmente los más baratos, que no permiten cargar en todas las capacidades de carga. Este permite cargar a 12, a 24, a 36, 48 y 60 voltios. ¿Ok? Esto lo hacen dependiendo, pueden hacerlo automático o puede hacerse manual. La máxima corriente de salida del sistema es de 80 amperios. Esto es importante porque esta es la corriente que va o a las cargas eléctricas en corriente continua o a los inversores. No puede entregar más de eso y hay que tener cuidado porque acá puede verse la carga restringida. Ustedes tienen que preguntarse cuánto es la potencia instantánea máxima en el sistema. Luego se tienen los sistemas recomendados a nivel de potencias. Vean que si el sistema es de 12 voltios, se recomienda que sea 1000 vatios, a 24 a 2000, a 48 a 4000 y a 60 voltios a 5000. Esta es la potencia máxima del sistema. ¿Por qué aumenta? Simplemente por el hecho de que la corriente nominal va a ser la misma. ¿Ok? Entonces, la corriente nominal a la que él puede aceptar como corriente de entrada, vean que lo hace un poco camuflado, pero es 1000 entre 12 o 2000 entre 24 o 4000 entre 48. Y tienen que asegurar que los paneles solares fotovoltaicos también ofrezcan esa potencia. Algo importante que no hemos mencionado es que acá en sistemas aislados los paneles por lo regular presentan menores características eléctricas. Aquí ya no es tan común tener paneles de 500 vatios. Aquí más bien se acostumbran a usar paneles de 100, 200 vatios para
poder utilizar este tipo de reguladores, donde las corrientes pueden ser restringidas. Vean que, por ejemplo, 12 voltios, 1000 vatios entre 12 voltios, ¿ok? Básicamente tenemos 83 amperios, ¿ok? Si estos 83 amperios los dividimos entre 9.6, básicamente estamos hablando de arreglos máximos de 8 paneles a nivel de sistema. Ahora, sabemos que estos son 12 voltios en DC de nivel de las baterías, pero los paneles presentan a 36. Quiere decir que los sistemas solares fotovoltaicos, en este caso el regulador, para un panel, no sé, de 300 vatios, donde tenemos una corriente nominal de 9 amperios aproximadamente, no puedo colocar más de 3 paneles en paralelo. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Entender cuál es la potencia máxima de entrada que soporta el sistema, que lo puede dar en potencia o lo puede dar en corriente de entrada. También el voltaje máximo de cortocircuito, y ojo con esto, porque hay que tener un poco de cuidado. De hecho, que fue una pregunta que en el examen corto 2 muchos tuvieron conflictos, porque no se puede utilizar, o sea, la potencia máxima en cualquier sistema fotovoltaico es el circuito de voltaje abierto, ¿ok? En el momento que mi panel solar fotovoltaico deje de operar y quede en circuito abierto, por alguna razón, el voltaje, por ejemplo, en un sistema de 600 voltios en MPPT, ya no va a estar en 600, sino que va a estar en 750, porque va a ser la suma de los componentes en serie de los voltajes en circuito abierto de cada uno de los paneles. Y eso hay que tener un poco de cuidado. Cuando hablamos de voltaje máximo en todo sistema, y en ese también, tiene que ser el voltaje en circuito abierto, porque en el momento que no haya carga, el circuito va a cambiar y ese es el voltaje nominal que pueda tener. Entonces, vean, más o menos que ya me está diciendo, hicimos un cálculo, dijimos que esos 1000 voltios equivalen aproximadamente a 3 paneles, a unos 36 amperios, ¿ok? Y también estos 150 voltios en DC, lo que significan es que si mi panel anda por 40 voltios, ¿ok? Yo no podría utilizar más que 3 paneles para no poder mantener esas características. Entonces, tengo 3 paneles en serie y esas 3 paneles, o 3 cadenas, 3 paneles en serie, los conecto en 3 cadenas similares en paralelo, ¿ok? Entonces, hay que tener un poco de cuidado porque acá, a diferencia de los sistemas conectados a red, donde es un poco más libre, el acomodo de las redes eléctricas va a estar directamente restringido de el regulador de carga, ¿ok? Luego va a haber un convenio general de cuánto es el consumo típico, porque esto puede ser dañino para las baterías. En este caso es de 1 vatio, típicamente. Un factor de conversión de 97.5, que son bastante altos para nivel de conversión, pero hay que tenerlo en cuenta. Una eficiencia del sistema. Vean que para 60 voltios a un banco de baterías de 48, entonces es cuando el fabricante me garantiza que tengo la eficiencia máxima. Luego tengo la energía de carga, la energía de discusión, la energía flotante y la parte de ecualización. Eso me significa básicamente qué tipos de baterías yo puedo observar y los puntos de regulación. Es decir, el sistema puede operar desde los 13 hasta los 80 voltios en DC sin ningún inconveniente. ¿Alguna pregunta de los componentes generales en una hoja de datos para un regulador de carga? Ok, veamos el siguiente tema entonces, o la siguiente parte de la hoja de bases de datos. Tenemos que la ecualización de carga es pues programable, va a depender del tipo de la batería que tengamos. La temperatura de compensación, existen muchos sensores de temperatura en las baterías, es una forma de analizar la parte de la carga, dependiendo de la tecnología. Luego el voltaje que se puede mantener, hacia dónde se puede hacer un step down, cuánto es lo que puede reducir, que es parte de, ok, si yo tengo 100 voltios en DC,
posiblemente reducirlo, si ustedes algo que ya más o menos pueden intuir, y si llevaron un curso de electrónica de potencia, con más razón, es mucho más esfuerzo bajarlo de 72 voltios que bajarlo de 30 voltios, por ejemplo. El programa auxiliar de control, pues a 12 voltios, y ya lo demás son características que no son estándar, a excepción de los rangos de temperatura, donde van de menos 40 a 60 voltios, en este caso en específico, que se puedan tener. Ya lo demás son características de métodos de comunicación, si cuentan con alguna interfaz para el usuario o una interfaz hombre-máquina que se pueda mantener. Entonces hay que tener cierto cuidado a nivel de las baterías generales. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. El regulador de carga debe garantizar la corriente adecuada y el voltaje para cada una de las etapas de la batería. Siempre. Los voltajes característicos en cada uno de los puntos son diferentes en cada uno de los puntos de la carga de la batería y van a depender de tecnologías. Vamos a ver algunas curvas para que ustedes lo entiendan. Tenemos una etapa o lo que se conoce como el bulk charge, que básicamente es como la carga en bruto, donde estamos cargando lo máximo. Luego cuando analizamos y andamos en un 80% de la carga, empezamos con una parte de absorción, bajamos un poco la tensión, la mantenemos constante, y una carga flotante apenas para mantenerlos, ¿ok? Esto es para todo tipo de baterías. Sin embargo, el comportamiento de la batería va a depender de acuerdo a su tecnología. Por ejemplo, tenemos las baterías de ácido plomo, donde tenemos esta curva característica. Básicamente, la batería de ácido plomo pues presenta un periodo de carga, es la parte un poco más carga que se puede ver. Luego tenemos un voltaje constante hasta llegar aproximadamente a unos 80 voltios y inmediatamente el voltaje desciende, así como su corriente. Se mantiene constante por un tiempo flotante y luego algún complemento adecuado a nivel del sistema de carga. Esto para ácido plomo. Para ion litio, eso no sucede. La batería simplemente carga y mantiene el voltaje constante, ¿ok? A nivel de la capacidad de la carga de la batería para mantenerlo a nivel general. Esto implica que parte importante de lo que ustedes tienen que analizar en la hoja de datos, que no se los mostré, pero que es parte de los componentes que tienen que ver, es cuando ustedes seleccionan el banco de baterías, tienen que seleccionar un regulador que soporte dicha tecnología. ¿Okay? Los fabricantes van a decir si funciona para ion litio, si funcionan para ácido plomo. Incluso muchos de ellos cuentan con selectores para pasar en ácido plomo de si es sellado o AGM o si es fluoret o de electrolito inundado, porque las cargas de curva cambian. Entonces, de ahí la importancia de que se puedan pues mantener sin ningún inconveniente. Los controladores de carga básicamente tienen este símbolo para poder ser representados a nivel de diagramas. Tenemos lo que es dos tipos de carga del sistema. Si el cargador realiza seguimiento en el punto de máxima potencia, como los inversores, se van a llamar de MPPT. Si no, se llaman PWM, ¿okay? Que simplemente hacen una carga por modulación, van entregando corriente, no les interesa seguir la parte del panel. Y desde luego, ustedes pueden saber que los sistemas de PWM pueden ser ligeramente más baratos. La electrónica para hacer MPPTs son mucho más complejos. Tenemos los PWM, que tenemos ese tipo de controlador de carga. Y tenemos los MPPT, donde tenemos que incluso a nivel físico, y ustedes es parte de la tarea que les toca buscar un regulador de carga, ustedes van a ver que la mayoría de controladores MPPT son más robustos y posiblemente sean un poco más costosos. Sin embargo, ustedes van a garantizar que no están desperdiciando la energía de los módulos fotovoltaicos. Y es un tema de cuánto disposición tengo entre paneles y carga del sistema. ¿Ok? Hay varios criterios de selección o de desarrollo. Lo primero es, para un regulador de voltaje, es la compatibilidad del voltaje del sistema para un regulador, asegurarnos, porque es un error muy común con los reguladores de carga, que el sistema no opera
al sistema de las baterías, y esto es un problema porque puede generar muchos problemas, ya no los va a cargar, no va a tener esa capacidad. Lo otro es la máxima potencia permitida de entrada. Esto lo que va a definir es la parte de los paneles solares fotovoltaicos que se pueden conectar, y una corriente de salida va a estar dada de acuerdo a lo que ya analizamos, donde es la potencia del campo fotovoltaico entre el voltaje de la batería. Comentarios al margen: si tienen la capacidad de elegir un controlador MPPT y un controlador PWM a un costo similar, el MPPT va a tener preferencia porque va a aprovechar en mayor medida la capacidad de generación solar fotovoltaica. Esto es los componentes de reguladores en carga que podemos tener. Son los diferentes temas. Por ejemplo, algo muy común, dado que los bancos de baterías pueden ser muy grandes, ¿ok?, es que yo pueda tener diferentes controladores de carga conectados en paralelo para poder inyectar corriente a un banco de baterías. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Eso es una fotografía pues fresca del campo solar fotovoltaico que tenemos acá en el TEC, donde tenemos los diferentes reguladores en carga conectados en paralelo, aún en fase experimental, algunos están descargados. Entonces tenemos la parte de la batería, por acá, donde no se ve la cámara, tenemos la otra parte de la batería, tenemos nuestros sistemas de protecciones, fusibles, protecciones eléctricas que ustedes ya saben dimensionar, y luego toda la tapa de inversores, y en esta tapa de acá, que no se ve muy bien, es el centro de carga o la caja de breakers que se mantienen. Entonces, de los paneles fotovoltaicos ingresan a los reguladores de carga, como se ve en el diagrama. De los reguladores de carga se colecta la corriente necesaria para cargar el banco de baterías, y ese banco de baterías pues va a abastecerse de forma adecuada de acuerdo a las configuraciones que tenemos. Para cerrar, a nivel de trabajo en grupos, tenemos varias cosas. Uno, ya ustedes deberían haber analizado el sitio en el cual van a trabajar su sistema, ya tuvieron que haber caracterizado el consumo, y sobre esa caracterización de consumo ya tuvieron que haber determinado la capacidad de la batería. Entonces, van a tener que seleccionar cuál modelo de batería es el que van a utilizar, averiguar el precio, averiguar las características, y con ello dimensionar y seleccionar lo que es el regulador de carga, ¿ok?, para nivel del sistema general. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Solo para que me recuerde, con lo de dimensionar el consumo del lugar que escogimos, había que hacer el análisis de todos los equipos que habían, ¿verdad? Correcto, como lo vimos en la clase 1 y 2 de sistemas aislados, hay que hacer como ese recorrido por las diferentes cargas que tenemos en el sistema. Y, por ejemplo, cuando se tiene un coffee maker y usted sabe que no va a estar funcionando al mismo tiempo que una licuadora, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿se toma solo uno de ellos o se toma todo al final de cuentas? A nivel de potencia, ustedes deberían preguntarse cuál puede ser el uso crítico máximo para poder garantizar que la batería pueda descargar en su corriente máxima. Ese es el análisis por potencia, ¿ok? Desde la energía hay que tomar en cuenta los dos, no hay nada que hacer, ¿verdad? El uso y demás. Ahora, hay que ponerse creativo con esos escenarios. De tal manera que, por ejemplo, tiene cierto sentido que en una cabaña o en una casa, si hay un coffee maker y una licuadora, podrían ser utilizados al mismo tiempo. Posiblemente, pues yo me levante en la mañana, yo tome café, utilice el coffee maker, pero mi pareja prefiere un batido y utiliza la licuadora. Entonces, hay como que ponerse un poco creativo con esos escenarios para garantizar que no hay un problema, porque si no, se va a terminar en un breaker disparado o en daños mayores en los sistemas de baterías. Entonces, hay que analizarlo. Hay que analizar si realmente todos los elementos pueden estar encendidos al mismo tiempo o no. Entonces, sobre eso hay que ponerse un poco creativos. Ok, pero entonces sería como analizar el caso, el peor de los casos, entonces. Es analizar el peor de los casos, porque si no se pueden, recuerden que se pueden quedar cortos a nivel de la corriente máxima de entrega de la batería. Gracias, profe. Con todo gusto.
¿Alguna otra pregunta?